Ivonne Corona es licenciada en Psicología por parte de la Universidad de Guadalajara. Ha recibido distintos entrenamientos en terapias contextuales. Dentro de otras actividades en la Universidad de Guadalajara, es asistente en investigación sobre el duelo por suicidio. Es psicoterapeuta también en la Clínica de Duelo por Suicidio de dicha universidad. Ha sido 2 veces tallerista en el Congreso Internacional de Prevención del Suicidio. Forma parte de los proyectos de investigación sobre eficacia de la terapia de aceptación y compromiso en usuarios con duelo complicado y en proyectos de atención a pacientes con conductas suicidas. Y es además coautora del libro Duelo, tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso. Les invitamos a ver esta interesante entrevista entre Ivonne Corona y Centro Integral de Psicología, en donde hablaremos sobre el duelo y el abordaje conductual contextual para su tratamiento. Muy buen día, Ivonne Corona. Estamos muy contentos y nos sentimos muy agradecidos de que te hayas tomado un poco de tu tiempo en este día para concedernos esta entrevista. No podemos expresar lo felices, los entusiasmados que estamos con contar con tu presencia el día de hoy, en donde pues hay muchas cosas que nos gustaría platicar contigo. Estamos muy interesados por los proyectos en los que estás involucrada y la línea de investigación y de tratamiento que estás utilizando, especialmente lo que es la terapia de aceptación y compromiso, en donde de hecho eres coautora de un libro de dicha terapia aplicado a lo que es el duelo, ¿no? Además de que son temas universales, muy interesantes, de mucho cuidado, de mucha sensibilidad, ¿no? Hablando específicamente de lo que es el duelo, ¿no? Y bueno, de primera instancia nos gustaría saber a viva voz un poco sobre tu trayectoria y sobre cómo nació el interés por estos temas como el duelo. Bueno, pues primeramente yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara y mi interés surgió cuando era estudiante todavía de licenciatura. En algún momento entré a una conferencia sobre tanatología y fue abrirme los ojos a una problemática a una situación que creo que todos en algún momento nos vamos a enfrentar a ella, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, me di cuenta que en mi formación en la carrera había muy poca información acerca de en sí que era un duelo y cómo hacer el abordaje, pues mucho menos. Entonces de ahí me surgió el interés, porque dije, pues, ¿cómo es posible que algo que en algún momento vamos a vivir todos, nosotros que somos los psicólogos que estamos atendiendo a la salud mental de las personas, no tenemos ni idea de cómo abordarlo o de cómo entenderlo siquiera? Y posteriormente me di cuenta que aquí en la Universidad de Guadalajara había una clínica de duelo por suicidio. Me empecé a involucrar cuando era estudiante haciendo unas prácticas en investigación y posteriormente empecé a trabajar como coterapeuta para entender como todo lo que hay alrededor del duelo y cómo hacer el abordaje y posteriormente ya trabajar como terapeuta, ¿no? Para esto pues tengo involucrada con la clínica de duelo cerca de 5 años ya. Ok, qué interesante. Y bueno, cuando hablamos de este tema de el duelo, ¿no? Aunque en el mundo existen notorias diferencias culturales sobre cómo se recibe, ¿no? La muerte, la pérdida de un ser querido, incluso México es, diría yo, conocido, ¿no? Casi internacionalmente por nuestra cultura alrededor de la muerte, ¿no? Específicamente sobre el Día de Muertos, por ejemplo. Y parecería que los mexicanos tuviéramos, ¿no? Una aproximación distinta a la muerte, en donde seríamos un poco hasta más optimistas, ¿no? Al perder a alguien, cosa que necesariamente no es así, ¿no? Como bien mencionabas, pues el duelo es algo universal, algo por lo que todos pasamos, a veces no sé si influya mucho la cultura, y me gustaría saber en este contexto cuál es la diferencia entre un duelo normal, que se llama, y lo que es un duelo complicado. Ok, primero habría que entender que el duelo como tal es una experiencia por la cual vamos a atravesar la mayoría de personas en algún momento de la vida. Es la experiencia que tienen los familiares y los amigos, las personas allegadas,
antes, durante y después del fallecimiento. ¿Por qué decimos experiencia y por qué no decimos proceso o problemática? Porque queremos quitarle como esa connotación que lo patologiza y ponerlo como algo normal que a todos en algún momento nos va a tocar vivir. Por eso le decimos experiencia. Hay toda una serie de emociones que surgen a partir de que fallece un ser querido, sobre las cuales ya se ha escrito un montón, ¿no? De hecho, estas llamadas etapas de duelo, que son como las que más se han popularizado, las de Kubler-Ross, nos hablan un poquito sobre esas posibles manifestaciones que pueden venir después de un duelo, pero que no necesariamente le pasan igual a todas las personas. Eso es bien importante, saber que sí hay emociones que frecuentemente se presentan, pero no hay una lista de lo que sí es normal que te pase y lo que no. Hay personas que lo van a vivir con más enojo, hay personas que lo van a vivir con más tristeza, ¿no? Hay personas que van a parecer como bastante estoicas frente a esto y como si no les provocar emociones muy intensas. Y todo esto va a ser normal. ¿Cómo vamos a entender un duelo complicado? Que es el término que la mayoría de los teóricos que trabajan en esta área es el término que ellos utilizan. O también patológico, pero el más acertado pues es duelo complicado. Vamos a entender un duelo complicado como cuando esta experiencia, de acuerdo a las normas culturales, está ya sobrepasando como el tiempo esperado, por así decirlo. Los síntomas no tienden a la baja y hay un deterioro en la funcionalidad de la persona. Voy a hacer mucho énfasis en esta parte de la cultura, porque, por decir, aquí en Occidente se ha puesto como estándar una medida de 6 meses, por decir algo. Si a los 6 meses tus síntomas no tienden a la baja, y la persona está teniendo problemas para desempeñarse en lo laboral, en lo interpersonal, ¿no? En lo escolar, entonces podríamos estar hablando de un duelo complicado. Pero hay otras culturas en las cuales la norma es, o lo esperado, que la persona siga llorando y que siga en duelo y siga como el luto por muchos años, ¿no? Hay culturas en las cuales lo normal y lo esperado es que una mujer que enviuda pase el resto de su vida llorando la pérdida de su esposo, y ahí en esa cultura es normal. La parte cultural antes de determinar si es un duelo complicado o no. Y te decía, lo segundo pues es el deterioro. El deterioro que los síntomas le están causando o esta situación le está causando a la persona, y entonces es cuando ya podemos hablar de un duelo complicado. ¿Y existe alguna diferencia en el rol del terapeuta ante un duelo normal y un duelo complicado? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque de hecho hay investigaciones de Jordan principalmente. Jordan es un investigador en Estados Unidos que trabaja mucho duelo por suicidio. En las investigaciones de él se ha encontrado que el intervenir de manera muy temprana en los duelos, cuando la pérdida todavía es reciente, al parecer afecta más al doliente de lo que le ayuda. ¿Por qué? Porque, como dijimos, es una experiencia normal, y si yo como terapeuta trato de cambiar esta experiencia que la persona está viviendo, interferir para que disminuyan en ese momento sus síntomas, en realidad lo que voy a estar haciendo es limitar una experiencia que es normal y que en ese momento tiene una cierta funcionalidad. Entonces, sí cambia el rol de terapeuta. Lo que se maneja en esos casos, cuando son duelos recientes, es más un acompañamiento. Como el nombre lo dice, el trabajo del terapeuta es ir acompañando, ir de alguna forma cuidando al paciente para que no caiga en ciertas estrategias que le pueden ser perjudiciales a largo plazo, y propiciar como una expresión adecuada de las emociones y de lo que está viviendo. Cuando ya hablamos de un duelo complicado, entonces sí, ya se recomienda que haya una intervención como tal. Hablando un poquito sobre la intervención en el duelo complicado. Bueno, cuando hablamos del tratamiento para el duelo, hay un libro icónico, de hace mucho tiempo, que es el libro de Worden. Recuerdo que cuando tuve la oportunidad de leerlo hace ya algunos años, lo que más me gustó de ese libro en particular
es que le quitaba esa parte pasiva o inactiva a los supervivientes o a los dolientes, ¿no? Y empezó a hablar, o por lo menos fue la primera vez que yo escuché que alguien hablara de una serie de tareas, ¿no? El aceptar, 4 tareas en específico eran en ese libro, ¿no? Lo cual creo yo que como que dio cierta claridad, ¿no? Al trabajo en duelo. Aún así, siento que no quedaba tan claro exactamente cómo intervenir. Y antes de pasar a esa parte sobre cómo intervienen, como la propuesta que ustedes tienen de ACT en el duelo y demás, ¿te tocó a ti utilizar algún otro tratamiento que no fuera el de terapia de aceptación y compromiso? ¿Y qué diferencias pudieras notar, rescatar de esas distintas aproximaciones? Sí. Sí, de recién que yo empecé a involucrarme con el trabajo de aquí de clínica de duelo, ya habían intentado trabajar con terapia cognitivo-conductual, con un abordaje más desde lo que maneja RESIC, que es terapia de procesamiento cognitivo. Okay. Esta es una terapia planteada inicialmente para estrés postraumático. Y sí me tocó estar trabajando con esa. Tuvimos buenos resultados con ese abordaje. Sin embargo, nos encontramos con que había bastante desgaste tanto para el paciente como para el terapeuta, ¿sí? Porque esa terapia está planteada a base de exposición. Entonces había que estar una y otra vez y otra vez y otra vez escuchando la experiencia de cómo encontraron a su familiar, cómo se enteró de la noticia, lo que vivió después. Entonces era tantas veces que se volvía desgastante. Los resultados que teníamos eran muy buenos, pero el proceso sí era algo desgastante. Y el maestro José Ignacio Cruz, que también es autor de este manual que tú mencionabas al inicio, empezó a informarse más en todas las terapias contextuales y nos aventamos como un clavado. Nos aventamos un clavado a estarnos informando, a estar leyendo, a estar yendo a entrenamientos, de forma que pudiéramos desde esta terapia plantear una propuesta de intervención que fuera más congruente con lo que nosotros veíamos que necesitaban nuestros pacientes. Ok. Bien, y antes de pasar al modelo ACT para el duelo, la propuesta que ustedes elaboran, y muy bien, creo yo. Bueno, en lo que respecta al duelo hay bastante literatura y sobre todo hay una parte interesante que tiene que ver con los distintos tipos de pérdidas, ¿no? Pues tenemos abortos no deseados, abortos deseados, muertes múltiples y las muertes estigmatizadas, donde entran los abortos, el suicidio y demás, ¿no? Mi pregunta es esta, ¿no? Aunque sé que no es una receta dar una asesoría psicológica, ¿qué herramientas brinda al psicólogo el conocer toda esta información sobre tal vez distintas formas de percibir dependiendo de la muerte en específico? ¿En realidad brinda alguna herramienta en particular? Sí, te brinda la posibilidad de saber qué tipo de emociones o a qué tipo de experiencias es muy probable que se esté enfrentando tu paciente, ¿no? Okay. Por decir, tú mencionabas hace ratito, ¿no? Dependiendo del tipo de muerte, a veces es cómo reaccionan las personas alrededor. Nosotros nos encontramos que, por decir, en las muertes por suicidio hay un gran estigma alrededor, hay años de investigación alrededor del papel del estigma en el duelo por suicidio. Entonces nos encontramos con que el apoyo social que va a recibir esta persona es muy probable que esté muy limitado, cosa que no pasa tanto en otros tipos de muertes, ¿no? No es que sea una regla de, perdiste a alguien por suicidio, entonces tu apoyo social va a ser muy pobre. No es una regla, pero sí es muy probable que nos encontremos con eso. Y en la investigación también nos hemos encontrado con que el apoyo social juega un papel muy importante en que la persona presente o no duelo complicado, no como predictor, pero sí como un factor de riesgo. Entonces, si tú como terapeuta ya sabes de entrada que socialmente se limita el apoyo cuando es una muerte por suicidio, es muy probable que tu paciente sienta esto, ¿no? O qué tipo de emociones va a presentar, ¿no? Como vergüenza, como miedo, culpa, que a lo mejor en otro tipo de muertes no va a sentir. Cuando se trabaja, por decir, en los duelos por abortos, eso es muy curioso porque
socialmente no tenemos un ritual establecido para estas pérdidas. No es como cuando fallece un hijo que sí nació, Ajá. pues se hace el velorio, se hace la misa, ¿no? Es como lo que se acostumbra en el país. Y cuando es una muerte por un aborto, parece que no hacemos nada de eso. Y pareciera que las personas alrededor no lo reconocen con el peso que tal vez tiene para la mamá, sobre todo. Entonces, nos encontramos con frecuencia que también se sienten poco comprendidas. Ok, ok. Entonces, cuando como terapeutas tenemos estas nociones de qué diferencias pueden encontrarse en cada tipo de muerte, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. O podemos saber también cómo es el contexto o posiblemente el contexto del paciente, entonces eso te da información para saber qué buscar y qué preguntarle al paciente. Perfecto, muy interesante. Una pregunta relacionada al contexto y demás, ¿no? ¿Qué cosas tú recomendarías hacer o no hacer a las personas que pues, están alrededor de alguien que acaba de sufrir una pérdida? ¿Qué es lo que pudiera hacer alguien con la intención de ayudar? De nuevo, pues es un área en la que no tenemos como tal una receta, pero sí, sí hay como ciertas cosas que podemos hacer para a lo mejor no tanto el apoyar, pero a veces para no perjudicar más. Okay. Por decir, pasa mucho que los dolientes en su preocupación, perdón, las personas que quieren apoyar al doliente en su preocupación, empiezan a hacer comentarios bien intencionados, pero que están limitando la expresión de las emociones, como el no te sientas triste, hay más peces en el agua, esto va a pasar, dale tiempo, ¿no? Y a veces tienen una buena intención, pero están de alguna forma limitando lo que la persona está sintiendo o mandando el mensaje de no está bien que te sientas triste, ¿no? A veces me ha tocado mucho escuchar a pacientes que sus familiares les decían, ya no le llores porque no lo dejas descansar. Entonces, ese tipo de comentarios, pues en la medida de lo posible hay que evitarlos. A veces funciona más el quedarme y escuchar y tratar de ser como un apoyo, como un acompañamiento, aunque no sepa qué decir, que el estar diciendo este tipo de cosas que hacen a la persona sentirse invalidada, al final de cuentas. Y si quiero ayudar, hacer algo para ayudar de manera activa, pues hay cosas como muy concretas que podríamos hacer, ¿no? Por decir, con una mamá que acaba de enviudar, pues decirle, no, yo a lo mejor te traje la comida ya hecha, ¿no? Para que no hagas comida hoy, o te cuido a los niños para que te tomes el día, como ayudas más concretas. Ok, muy interesante. Sí, y vivimos en una cultura, ¿no? También un poco invalidante, ¿no? El no te sientas triste, yo te voy a sacar, no estés enojado, ¿no? Cuando pues, la persona tendrá sus razones para estar enojado a lo mejor. Ok, bueno, muchísimas gracias y creo que será muy útil esta respuesta. Y bueno, ahora sí, hablando un poquito sobre el modelo de trabajo, lo que es la terapia de aceptación y compromiso. ¿Pudieras explicarnos a nosotros brevemente qué consiste ACT, cómo manejan ACT para el duelo? ¿Lo hacen por distintos procesos? ¿Cómo manejan a través de la terapia de aceptación y compromiso un caso de duelo? Bueno, primero me gustaría decirte un poquito el por qué nosotros encontramos tan congruente ACT con el abordaje en duelo y luego me paso a cómo hacemos el abordaje. Actualmente el modelo explicativo que más es aceptado entre la comunidad científica es el modelo de procesamiento dual de Stroh-Wishur, que como bien tú me decías, cuando revisabas a Worden te encontraste con que le ponían un papel más activo al doliente, ¿no? Y en este modelo también nos encontramos con eso. El doliente no es pasivo, sino que ahora sí tiene como ciertas cosas que hacer. En un duelo normal, según este modelo explicativo, nos encontramos como si hubiera dos polos o dos estadios entre los cuales la persona está constantemente oscilando. En una parte está orientado a la pérdida y en otra parte está orientado a la restauración, ¿no? Y eso, si en algún momento has tenido una pérdida, me imagino que ya lo habrás experimentado, que en el día a día, a ratitos, otra vez se siente como la tristeza que es abrumadora o el enojo o el vacío
y luego resulta que, bueno, te tienes que ir a trabajar, entonces te enfocas en ir a trabajar, ¿no? O tienes que ir manejando y te regresas tu atención a eso. Y luego otra vez hay algo que te recuerda, te vuelves a poner un poquito triste, pero luego tienes que hacerte de comer. Entonces la persona está constantemente oscilando entre todo esto que son las emociones congruentes con lo que está viviendo y también todas estas situaciones a las cuales la persona se tiene que adaptar. Hay una serie de cambios a los cuales a lo mejor la persona se va a tener que enfrentar. Si antes tenías una pareja que se encargaba de hacer la comida, de hacer ciertos mandados, pues bueno, a lo mejor ahora los tienes que hacer tú o los tiene que hacer algún otro miembro de la familia. Entonces hay un cambio en el rol y eso serían como cosas que están enfocadas a la restauración. Y de nuevo puede que tengas un aniversario, puede que encuentres algo que a la persona le gustaba y entonces de nuevo conectas con esta emoción. Lo normal es estar oscilando hasta que finalmente llegas a un acuerdo, mencionan estos autores, este acuerdo en el cual la persona está continuando con su vida, ¿no? Y también de alguna forma aceptando esta muerte, ¿no? Y todos los sentimientos que trae. Nos es muy congruente el cómo trabaja ACT con este modelo de procesamiento dual, porque si te fijas, de alguna forma ACT propone el dejar de pelear con las experiencias internas, la aceptación de las conductas privadas o las experiencias privadas, pero también una constante activación hacia lo que es importante para la persona, ¿no? Lo que en ACT es la acción comprometida. De ahí que nos funciona mucho el cómo conceptualiza los casos ACT y el cómo se entiende el duelo, ¿no? Las necesidades que tiene la persona en duelo. Y entonces armamos entre el maestro José Ignacio, el doctor Michel Reyes y yo, armamos esta propuesta de intervención basada en ACT tradicional, vamos a decir a partir del Exaflex, de los 6 procesos para la flexibilidad psicológica que propone el Exaflex. Y lo vamos trabajando por procesos. Se puede decir por procesos porque sí, por decir, hay una primera sesión donde damos énfasis a la aceptación, ¿no? Hay una segunda donde, bueno, ahora vamos a trabajar más con difusión, ¿no? Pero en general, la terapia de aceptación y compromiso está todo el tiempo involucrando los procesos, los demás procesos. Y es lo que buscamos hacer en esta propuesta de intervención. Ok, bien. ¿Cómo tienen divididas, digamos, las sesiones? ¿Qué es lo que se ve en los distintos momentos de la terapia? ¿Cómo, por ejemplo, yo, que no sé absolutamente nada de ACT, cómo puedo entender el tratamiento, este modelo aplicado al duelo? Pues primero habría que entender que ACT es un enfoque para trabajar, o una terapia, terapia es más apropiado, una terapia transdiagnóstica, ¿no? Es decir, no está enfocado solamente a un diagnóstico. De hecho, puedes tomar mucho de lo que viene en nuestro enfoque, en nuestra propuesta terapéutica y aplicarlo en otra problemática y de todos modos tener buenos resultados, porque se enfoca más en los procesos que en los contenidos, ¿no? En este caso el contenido es que, bueno, la persona está lidiando con un duelo, pero los procesos que lo llevan a que se vuelva un duelo complicado son los mismos procesos de evitación experiencial que te pueden dar otras problemáticas, ¿no? Te pueden derivar en una depresión o en un problema de ansiedad generalizada y demás. ¿Cómo habría que entenderlo si tú eres nuevo en esto? Pues primero involucrarte de lleno en entender ACT, en entender el duelo complicado y sobre todo en saber hacer análisis funcionales, entender cómo está funcionando lo que la persona está haciendo en su día a día. Yo no puedo intervenir en ningún problema, ¿no? Dígase de duelo complicado, dígase de depresión, lo que sea, si no tengo claro el cómo realizar el análisis funcional, el ver cómo la persona está operando en su día a día y la función que están teniendo sus conductas. Lo que pasa en el duelo complicado es que la persona está como muy inmersa en un patrón de evitación de estas emociones o de estos sentimientos,
que por lo general se relacionan con la persona que perdió y que le son muy incómodos. Ok. Bien, muchísimas gracias. Y relativo a lo que es el tratamiento en sí, ¿cuáles son las habilidades clínicas, las habilidades terapéuticas que tendrían que entrenar? ¿Cuáles son esas habilidades muy importantes para aplicar de una manera, voy a decirlo, correcta, la terapia de aceptación y compromiso a un duelo complicado? ¿Hay alguna diferencia notoria con otras situaciones? Creo que la diferencia está más en general en las terapias contextuales, Osvaldo, donde se le da mucho énfasis a la relación terapéutica. Uh-huh. En el caso de ACT, la propuesta siempre es que el terapeuta sea muy congruente con lo que le está pidiendo a su paciente. Si yo estoy promoviendo que mi paciente deje de evitar sus emociones y las acepte, y yo en sesión me encuentro haciendo lo mismo con mis emociones, pues no soy muy congruente con lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, por lo mismo, se vuelven relaciones como muy cercanas con el paciente, de modo que al final tenemos una última sesión en la cual lo que hacemos es pues trabajar con la despedida. También utilizamos esta relación que establecimos nosotros para que el paciente aprenda a despedirse de manera adecuada, ¿no? Que aquí también había ya un vínculo. Okay. Es algo que necesita entrenarse, sí, como habilidades en los terapeutas, sobre todo esta aceptación de sus propias emociones como terapeuta, de lo que está viviendo en sesión, y sobre todo el estar empatizando mucho con el paciente, perdón. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y tengo un par de preguntas todavía. Una de ellas es, en algún momento tuve la gran fortuna de estar en una charla muy informal, ¿no?, con los tres autores del libro, ¿no?, de Terapia, Aceptación y Compromiso aplicado al duelo. Y escuché por ahí la posibilidad de alguna segunda edición sobre este libro, lo cual me parece muy pronto, pero al mismo tiempo muy interesante. ¿Por qué se planteó de manera informal esta posibilidad? ¿Qué es lo que han notado hasta el momento en la aplicación de este tratamiento? Uh-huh. Sería principalmente porque hay temas que en su momento desarrollamos para el manual, que ahora tal vez tenemos todavía más experiencia para aportarles, ¿no?, para ampliarlos. En su momento sí tenemos mucha experiencia en duelo, ¿no? Todo este tiempo, desde antes de que saliera el manual, hemos estado trabajando en una línea de investigación para ver, para recabar evidencia de la eficacia de esta intervención. Entonces, son información nueva que creo que nos puede ayudar para enriquecerlo todavía más. Pero es algo que nos gustaría, todavía no hay un plan como tal, pero sí hay cosas que creo que es como cualquier proyecto en el que te inmiscuyes, ¿no? Lo terminas y ya que lo terminas dices, me hubiera gustado pulir esto un poquito más, o creo que esto lo puedo explicar de una mejor forma ahora, ¿no? Ese tipo de cositas. Sin embargo, hemos intentado hacer el manual muy digerible. De hecho, creo que ya tuviste oportunidad de revisarlo. Hay momentos en los que hasta te ponemos el speech de cómo se lo puedes decir al paciente para que no te pierdas, ¿no? Para que lo tengas tú también muy claro de qué va esto. Y la intención ha sido esa, que aunque las personas no tengan formación previa en ACT, que sí puedan hacer un muy buen abordaje de un duelo complicado. A nosotros nos preocupa mucho, esto ya tiene que ver más con un interés personal. Lo hemos platicado, sobre todo Pepe y yo. Nos interesa mucho que otros terapeutas, otros colegas puedan hacer un buen abordaje de esto, porque con frecuencia nos encontramos que la falta de información entre los profesionales de la salud a veces promueve todavía más la evitación o promueve más el uso de estrategias que no están ayudando al paciente, y es algo que nos preocupa y a veces hasta nos enoja, ¿no? Cuando vemos que un paciente, de acuerdo a lo que nos narra, parece que iba normal, iba bien en su duelo, pero
se le ocurrió llegar con un terapeuta que empezó como incluso a darle como tips de cómo evitar todavía más. Y, Okay. y sí, termina en problemáticas que no tendrían por qué ser. Nuestro interés es sobre todo que haya más información entre nuestros colegas y se pueda dar una atención de calidad a las personas. Excelente, excelente visión, la comparto de hecho. Y bueno, hace un momento hablabas sobre este proyecto de eficacia, ¿no?, de la terapia de aceptación y compromiso en usuarios con duelos. Tengo entendido que es un proyecto que no ha culminado, ¿no? Pero ¿qué nos pudieras comentar en cuanto a la eficacia de este tratamiento? ¿Hay algún dato por ahí, aunque no sea totalmente ya el final? ¿Qué nos puedes decir sobre este proyecto? ¿Cómo va ACT en cuanto a la eficacia en el duelo? Ok, nos hemos encontrado pues con que sí se aumentan los indicadores de flexibilidad psicológica. Hay también un cambio en la calidad de vida de las personas. Al final ya no presentan duelo complicado. Te decía hace rato, todavía no concluimos esta línea de investigación porque necesitamos juntar una muestra bastante grande y estamos en ese proceso todavía. Pero los resultados preliminares nos están indicando eso, que hay un cambio en la calidad de vida, en la flexibilidad psicológica, en los indicadores de psicopatología en general, no solamente con lo que tiene que ver a duelo complicado, hay una baja en los síntomas que las personas presentan. Perfecto. Entonces, prometedora la propuesta. Excelente. Ahora, hay un par de preguntas que hacemos a todas las personas que tenemos el honor de entrevistar, y una de ellas es referente a algunos de los consejos que pudieran brindar a una comunidad como es la de los mochis, ¿no? Digo, en México, aunque el panorama no es para nada desalentador en cuanto a terapias contextuales, cada vez hay más información, mayor interés y demás. Lamentablemente, creo yo, en la mayoría de las universidades, por lo menos en esta región de Sinaloa, no han adoptado todavía ni siquiera un programa en donde se contemplen las terapias basadas en evidencia, ni hablar de terapias ya conductual, contextual y demás. ¿Qué consejos darías tú, Ivonne, ya sea a las universidades, a los profesionales de psicología y sobre todo a los estudiantes de psicología, referente a lo que tiene que ver con el desarrollo de su profesión, sus estudios? ¿Qué consejos darías, dada la situación? Pues creo que habría que principalmente promover el que se estén actualizando, el que estén informándose con información basada en evidencias, tú decías, ¿no? Que se estén informando en artículos de revistas científicas serias, que se estén informando también las nuevas terapias que están surgiendo, cómo funcionan, sus bases teóricas. Y para los estudiantes, creo que ahí sí les toca, además de actualizarse, empezar a exigirle a su universidad, ¿no? Porque una cosa es lo que nos ofrece la universidad, pero si como estudiantes no le exigen más, no le exigen que los maestros estén actualizados, no le exigen que me enseñen esto nuevo que se está moviendo en el resto del mundo y que aquí todavía no lo tenemos. Si no hay esa exigencia, pues muy difícilmente va a haber la oferta. Creo que ese sería el papel de los estudiantes. Si ellos se están actualizando y están viendo que esto tiene evidencia empírica que sustenta el trabajo, pues empezar también a exigirle a la universidad que lleven profesores actualizados o de menos cursos de vez en cuando para que puedan acceder a esto. Hay mucha información libre en internet. Afortunadamente la comunidad de las terapias contextuales es muy compartida. Entonces, si te metes a la página de la ACBS, te encuentras con que hay también un montón de material de uso libre. Hay videos en YouTube, hay podcasts en los cuales los autores de los manuales importantes de ACT te están explicando desde lo más básico, ¿no? Desde qué es cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, información sí hay, pero pues hay que estar al pendiente, hay que estarla buscando y sobre todo también exigiéndole a la universidad que te ofrezcan esto. Ok, wow, muchísimas gracias. Ivonne, ¿algún último comentario que te gustaría
hacer en esta entrevista relacionado a ACT en el duelo y a todo lo que hemos platicado? Pues nada más agradecerte, pedirle a los colegas que estén buscando constantemente actualizarse, el trabajar de forma ética con las personas que tenemos enfrente. Al final de cuentas es un ser humano que está poniendo su confianza en ti, entonces creo que lo menos que podemos hacer es ser realmente profesionales en lo que estamos haciendo con lo que ellos nos están confiando, ¿no? Y pues para eso hay que seguirnos formando y hay que tener cuidado de hacer las cosas bien. Excelente. Comparto también esa visión. Y bueno, para finalizar, si alguna persona le gustaría contactarte, ya sea para recibir tus servicios o qué intereses tendrías tú en atender personas, capacitar distintos terapeutas, pudieran contactarse contigo, ya sea para recibir capacitación o para recibir alguna terapia. Sí, pues te puedo pasar mi correo, ¿no? O lo puedes poner también tú. Aquí abajo. Con mucho gusto, sí, lo pones por aquí. Con mucho gusto en lo que les pueda apoyar. Mi intención siempre es, pues, que las personas que acuden a nosotros puedan tener un servicio de calidad, ¿no? Entonces, en lo que pueda yo apoyar para promover el que seamos cada vez más profesionales y más éticos con lo que hacemos, con todo gusto. Ok, muchísimas gracias, Ivonne. Bueno, pues ha sido un verdadero placer, ha sido una charla corta pero concreta y creo yo que dando los clavos. Pues no me queda nada más que agradecerte por tu tiempo y pues esperemos seguir en contacto y seguir aprendiendo de todo el trabajo que ustedes están realizando allá en Universidad de Guadalajara, en la Clínica del Duelo, ¿verdad? Clínica de Duelo por Suicidio, es el nombre oficial, nos pueden encontrar en Facebook como tal. Atendemos todo tipo de fallecimientos, pero sí estamos especializados en el área de suicidio, que es un poquito más delicada. Ok, entendido. Bueno, muchísimas gracias y pues seguimos en contacto. Sí, seguimos en contacto, entonces Osvaldo. Dale, tengas un día. Gracias, bye. Bye.